Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es David y en el vídeo de hoy he venido a hablarte de una funcionalidad que encontramos en Nubimed y es muy útil y necesaria para algunas especialidades. Se trata de la historia clínica. Su personalización nos va a permitir crear documentos e informes individualizados para cada uno de nuestros pacientes. Documentos de diferentes tipos y formatos que luego podremos anexar en su ficha. Recuerda que dispones de muchos vídeos como este en el que os explico algunas de las funcionalidades y secretos de Nubimed. Si no quieres perderte ninguno, suscríbete y sobre todo dale a la campanita. Y si le das a me gusta en este vídeo me vas a hacer muy feliz. Y ahora sí, vamos a empezar. Una historia clínica es aquel documento que refleja el estado de tu paciente en un determinado momento. Podemos hacer historiales clínicos cada vez que pasamos consulta a un paciente o abrimos uno en su primera visita y luego lo vamos completando a medida que va viniendo. La personalización de estos documentos nos va a permitir adaptarlos a cualquier especialidad médica. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para psicología, pues un informe sobre la evolución psicológica de tu paciente. O para fisioterapia, la anamnesis del propio paciente cuando llega al centro. Si en tu clínica tenéis un servicio de urgencias, pues por ejemplo, un informe de urgencias. O para la pediatría, pues el historial pediátrico del bebé. Informes nutricionales si te dedicas a la nutrición y dietética. O en cardiología, los antecedentes cardíacos de un paciente. Y estos son solo algunos ejemplos de los documentos que podemos configurar y luego usar en nuestros pacientes. Los distintos tipos de respuesta que podemos añadir a cada uno de los apartados y subapartados nos van a dar la flexibilidad necesaria para generar cualquier tipo de documento que necesitemos. Un documento de historia clínica en Nubimed es muy sencillo. Tan solo debemos ir a la parte de configuración, en el menú de clínicas e historia clínica. Aquí seleccionamos nuestra clínica en caso de tener más de una, como es este caso. Seleccionamos la especialidad, vamos a ver el documento de historia clínica de psicología. Y aquí tenemos el documento de historia clínica de psicología que tenemos explicado en nuestro post. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis ver cómo están estructurados todos los diferentes apartados y todas sus preguntas. En este ejemplo voy a configurar el mismo documento, pero voy a configurar solo aquellos apartados en donde, bueno, para que podamos ver los distintos tipos de preguntas que podemos hacer. Vamos a crear el nuevo documento. Recordad que podéis crear todos los documentos de historia clínica que queráis para una misma especialidad. Podríamos tener un documento de primera visita, un documento de seguimiento, un documento de revisión, todos los que queramos. En este caso hemos creado el historia clínica 2 y ahora vamos a crear el nuevo apartado. Vamos a crear el apartado que se va a llamar historia del problema actual, en el orden 1. Y dentro del apartado de historia del problema actual vamos a crear diferentes preguntas. Una va a ser el motivo de la consulta, que la vamos a responder con un texto largo y pondremos orden 1. Otra, la fecha del problema, la vamos a responder con una fecha y orden 2. Y los factores precipitantes o causas. Esto lo vamos a responder con un texto corto. El orden 3. Vamos a crear un nuevo apartado que será la estructura familiar. En este apartado lo que queremos es tener una lista de todos los familiares y qué parentesco tienen con el paciente, qué edad, su escolaridad, su ocupación y bueno, todos los datos que queramos recoger de estos pacientes. La mejor forma de recoger este tipo de datos es creando un formato lista. Luego veremos, recordamos poner el orden, luego veremos cómo este formato lista se refleja en el documento final. De momento vamos a definir, en este caso ya no serían preguntas, sino que serían las distintas columnas que nosotros iremos respondiendo para cada uno de estos familiares. Miembro,
lo vamos a responder con un texto corto, orden 1, parentesco, otro texto corto, orden 2, su edad, texto corto, su escolaridad. En este caso vamos a seleccionar una selección de opción y vamos a darle las distintas opciones con las que podemos responder esta pregunta. Una será primaria, otra secundaria, otra bachiller y otra universitaria. Orden 4 y guardamos. Vamos a crear un nuevo apartado ahora de antecedentes. Orden 3. Aquí vamos a poner los antecedentes no patológicos, que responderemos con un texto largo. Y los antecedentes patológicos. También responderemos con un texto largo, pero la diferencia es que los antecedentes patológicos nosotros tenemos que responder 3 cosas, es decir, tenemos que especificar 3 cosas: la historia médica, los desórdenes mentales anteriores y otros desórdenes patológicos. Para poder estructurar esta respuesta, lo que vamos a hacer es crear las respuestas predefinidas y aquí vamos a poner historia médica, desórdenes anteriores y otros. Luego veremos cómo podemos seleccionar cada uno de estos diferentes apartados e ir escribiendo dentro de cada uno de ellos. Vamos al siguiente apartado que quiero que veáis, que será el apartado de análisis y resultados. Orden 4 y vamos a decir que también es una lista, veréis. Aquí voy a poner una fecha, responderé con una fecha y tendrá orden 1. Voy a poner el tipo de prueba que realizo y será una selección de opción que incluirá personalidad, inteligencia, habilidades y otras. 2. Y para cada una de estas pruebas obtendré unos resultados que responderé con un texto largo y orden 3. El resto de apartados que podríamos configurar, podríamos basarnos básicamente en los tipos de preguntas que hemos hecho. ¿Qué otros tipos de pregunta podríamos hacer? Pues imaginaos que los resultados pudiéramos seleccionar varias opciones. Por ejemplo, vamos a poner múltiples valores y ponemos, por ejemplo, bien, mal, regular. O, bueno, mejor.
Imaginaos que en el tipo de prueba quiero medir dos valores diferentes. En lugar de seleccionar solo uno, quiero medir dos valores. Voy a hacer una prueba que además puede tener un nombre, es decir, podría crear una nueva columna de nombre, pero este tipo de prueba, en lugar de ser una selección de opción, será múltiples valores. Es decir, yo voy a poder seleccionar que voy a hacer una prueba en la que voy a medir la personalidad y las habilidades. Y ahora lo que vamos a hacer, después de haber definido este documento, voy a enseñaros cómo podemos completar este informe desde cualquiera de nuestros pacientes. Vamos a los pacientes, seleccionamos por ejemplo a Irving, nos vamos a la historia clínica, nueva historia clínica de psicología, y vamos a seleccionar el documento de historia clínica 2. Guardamos y aquí lo tenemos. Son todos los apartados que nosotros hemos definido con sus preguntas correspondientes. Aquí podemos escribir, podemos seleccionar una fecha, un miembro, nueva línea, padre, perdón, Emilio, padre, 60 y secundaria. Los antecedentes patológicos, recordáis que teníamos las respuestas predefinidas, vamos a seleccionar una, por ejemplo la historia, aquí nos pone la historia médica y aquí podemos escribir lo que creamos conveniente. Seleccionamos la siguiente, que son los desórdenes mentales, y podemos escribir lo que sea. Y seleccionamos otros y también podemos escribir lo que sea. Ahora vamos a los análisis y resultados, donde veremos el tipo de respuesta de los múltiples valores. Añadimos una nueva línea, una fecha, pues por ejemplo el día 5 de septiembre hice una prueba donde medía la personalidad y la inteligencia, con el resultado de correcto. Y guardamos. Ahora os voy a enseñar cómo quedaría este informe desde la ficha de un paciente donde ya tenemos este informe o esta historia clínica completa. Nos vamos a nuestro paciente David, vemos que tenemos la historia clínica y aquí vemos pues, que hemos puesto una cabecera donde hemos informado de quién nos refiere al paciente, el motivo de la consulta, la fecha, la evolución. Aquí ya tenemos toda la estructura familiar completa. Vemos este nuevo apartado que no lo habíamos configurado, que es la funcionalidad familiar, donde aquí además nos dice quién ha respondido esta pregunta. Día 1 del 9 se respondió esta pregunta para que sepamos. Los personales patológicos, como veis aquí volvemos a tener la historia médica, los desórdenes mentales anteriores que no hay nada informado, otros desórdenes patológicos, un examen mental, el análisis y los resultados, diagnóstico, planes de tratamiento, etc. Y ahora sí, lo que podemos ver es cómo quedaría este documento impreso. Quedaría de esta forma. Si lo ponemos en un papel A4, pues nos quedaría de esta forma. Tenemos el informe del paciente Antonio Rodríguez, que lo ha realizado el documento del paciente David Saldar, que lo ha realizado el profesional Antonio Rodríguez. Y como veis, todo lo que habíamos informado podemos verlo reflejado en el documento. Es posible que muchas veces hayan apartados en que no queramos que aparezcan dentro del documento de historia clínica, por si se lo tenemos que dar al paciente. Y esto es tan sencillo como en la parte de historia clínica, en la configuración, decirle que, vamos otra vez al que nos interesa, que es el de psicología, vamos a la historia clínica 2, y aquí es tan sencillo
como decirle que esta pregunta en concreto no es imprimible. La editamos y le decimos que no es imprimible. Automáticamente esta pregunta, cuando imprimamos un documento de historia clínica, no se imprimirá. Si dentro del mismo apartado no tenemos ninguna pregunta que sea imprimible, el apartado no aparecerá directamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos enseñado cómo funciona la historia clínica. Esperamos que os pueda ser útil. Y recordad que si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios de este vídeo, o bien usando nuestros canales de soporte habituales. Sin más, me despido, hasta la próxima. Adiós, adiós.